tienes idea qué significa la ansiedad nocturna. Bueno, este es un estado que se caracteriza por inquietud, preocupación, desasosiego y una activación mental que aparece, como su nombre lo dice, o se empeora en las horas de la noche. Y esto, ¿por qué es más grave en la noche? Porque a cualquier hora es horrible, pero el día de la noche es que nos va a alterar todo el proceso como de apagado del día, de descanso, de relajación y del sueño. Y es que si se nos friega el sueño, pues se nos friega la vida. Quédate entonces conmigo en este video para que estemos conversando sobre la ansiedad nocturna, cómo se manifiesta, por qué es peor después de los 50 años y bueno, ¿qué podemos hacer? Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Me encanta estar hablando de salud y bienestar. Gracias por seguirme en las redes. Y suscríbete y dale like. ¿Cómo se manifiesta entonces la ansiedad nocturna? Se manifiesta con pensamientos que pueden ser catastróficos o repetitivos o en cualquier caso que generan malestar. Da la sensación también de no me hallo, como que me pica todo, como que estoy en inquietud, con una angustia y la mayoría de las veces pues no hay una causa aparente. Puede haber la sensación de taquicardia, de respiración acelerada, de tensión muscular, de tensión en todo el cuerpo, de bruxismo y como de malestar en el estómago también. Y definitivamente, pues, la dificultad para quedarse dormido o para mantener el sueño, generando entonces esos despertares repetitivos. Este tipo de ansiedad, pues entonces, aparte de lo que ya de por sí es difícil la ansiedad, pues también va a traer la dificultad del insomnio, eh, donde no solamente entonces es no poder dormir, sino el miedo a, ¿y qué tal que esta noche me coja otra vez esto? ¿Y qué tal que no pueda dormir bien? Y entonces si no duermo bien no voy a descansar y mañana no voy a poder cumplir como con todas las tareas y entonces ¿qué me va a pasar? Y bueno, llega hasta la sensación de me voy a morir, me voy a enloquecer, bueno, todo esto va a estar terrible. O sea, se va creciendo ese monto de ansiedad, donde entonces es un ciclo donde está el insomnio, el miedo a no dormir, la ansiedad de que me va a dar ansiedad y en especial de noche. Entonces empieza a oscurecer y las personas empiezan a tener pánico de no, ya viene toda esta cosa tan terrible. Se puede presentar a cualquier edad, sin embargo, pues puede ser más frecuente que suceda después de los 50 años porque hay algunos factores que pueden hacer a la persona más propensa. Pero como repito, se presenta a cualquier edad. Lo que pasa es que hay unos factores como los hormonales, por ejemplo, la disminución del estrógeno en la mujer y de la testosterona en los hombres, pues afecta mucho la regulación del estado del ánimo y también del sueño. Entonces, ese es un factor que puede hacer más fácil que se genere esta ansiedad nocturna. También con el cambio de los años y de la vida, pues va bajando los niveles de la serotonina y de la melatonina, que son específicamente esenciales para obtener un buen estado de ánimo, para la relajación y para poder dormir. Entonces, todo esto se va sumando como factores que hacen mayor la vulnerabilidad a que se presente esta ansiedad nocturna. También a veces suma uno no solo años, sino preocupaciones, pensamientos alrededor de la salud, de la vida, de la familia, de la jubilación, de la autonomía, de la independencia, de todo lo que puede pasar, de lo que le va a pasar a los seres queridos. Y entonces, pues eso también va haciendo ese ruidito para que esa ansiedad pueda aparecer más frecuentemente en la noche. El dolor crónico y ciertas enfermedades como la hipertensión y la diabetes también alteran la capacidad de descansar y también prenden las alarmas más fácilmente en la noche. Algunos medicamentos pueden facilitar también la aparición de la ansiedad. eh, También si se produce que la persona sale menos, que camina menos, que tiene menos exposición a la luz solar, esta luz solar tiene que ver también con la capacidad de producir la melatonina. Entonces, si no tenemos buena cantidad de melatonina, también se nos va a alterar el ciclo del sueño.
El sistema nervioso con el paso de los años también se vuelve más reactivo. Entonces puede aparecer más ansiedad ante las situaciones que antes parecían ser mucho más manejables. También hay otros factores con respecto al sueño que van cambiando con el paso de los años. Claramente ya todos sabemos que el sueño pues no es igual en las distintas etapas de la vida, pero después de los 50 años hay disminución del sueño profundo, o sea, de la fase no REM, en la que es más reparadora, en la que tiende a descansar la persona. Esta se va disminuyendo con el paso de los años, lo que hace que entonces el descanso sea menos eficiente. Entonces entramos en el círculo, ¿no? La ansiedad hace que el sueño no sea adecuado, pero también el sueño hace, perdón, la edad hace que el sueño no esté bien, y si el sueño no está bien, es más fácil que se presente la ansiedad. Entonces, ansiedad altera el sueño al no estar bien produce más fácil ansiedad. También es frecuente que con el paso de los años haya más despertares nocturnos, eh, despertarse varias veces en las noches y dificultad para volverse a dormir. Este pasa a cualquier edad, pero definitivamente es más frecuente después de los 50 años. También el sueño se va volviendo más ligero, por lo que hablábamos, no solamente se acorta la fase del sueño profundo, sino que ese sueño ligero hace que las personas se despierten más fácilmente, que no tengan tan fácil el descanso y que se les interrumpa por eso tanto el sueño. También se van cambiando los ritmos circadianos. Entonces, a veces a algunas personas se les altera todo y entonces tienen más sueño por la mañana y por la noche están con los ojos totalmente prendidos porque no se pueden dormir fácilmente. La melatonina, pues que es la que va a favorecer el descanso, la producción del sueño, es como un inductor de entrar a dormir, empieza a disminuir con el paso de los años. Eh, y todo esto entonces puede hacer que el sueño sea menos reparado. ¿Cómo es esto entonces de la melatonina? Normalmente la melatonina produce un pico en la noche, y con el paso de los años se produce no solamente menos melatonina, sino que también ese pico es menos fuerte, menos marcado. Entonces, al no tener ese pico, es parte de lo que va a influir, pues, para que la persona no tenga, pues, la capacidad de dormir de la misma manera. Eh, entonces, no solamente se disminuyen los niveles, que se pueden disminuir hasta en un 50%, sino que también no está el pico, que no se produce entonces de la misma manera, y también ese pico se da más tardío, o sea, es más chiquito y más tardío. Entonces, por eso la entrada a dormir es más tarde en la noche. También las personas mayores de 50 años tienen más cambios de la melatonina con la exposición a la luz artificial. Eso nos pasa a todos, pero después de los 50 es mucho más frecuente. Eh, También la glándula pineal, que es la que produce la melatonina, en las personas mayores de 50 años tienen más dificultad para ajustarse a la luz y a la oscuridad, y todo eso pues es lo que termina influyendo que por los cambios en la melatonina, pues también se produzcan todos estos cambios en el sueño. Y como decíamos entonces, es en doble vía. Ansiedad menos sueño más ansiedad. Entonces, muchas cosas se van sumando para que tengamos dificultades con la ansiedad y pues a la vez con el sueño. Aparte de la melatonina, ¿qué otras situaciones se van produciendo? Eh, bueno, también a veces decíamos esta cantidad de preocupaciones. Eh, ¿Por qué se intensifican las preocupaciones en la noche? Uno, porque hay menos distracciones, ¿cierto? En el día uno está más activo, se mueve más cosas, está uno más ocupado. Y entonces al llegar la noche tiene uno menos distracciones y los pensamientos ansiosos dicen, ajá, este cerebro es mío, venga aquí y me apropio de. También está uno más cansado, también entonces eso hace que tenga uno menos capacidad de regular todas esas emociones y todos esos pensamientos negativos. Eh, Hay más sensibilidad emocional de todo lo que no se fue procesando durante el día.
Y también se va dando un condicionamiento negativo. Si uno ya tiene esas dificultades para dormir y esa tendencia a los pensamientos negativos en la noche y todo esto, empieza a tenerse la ansiedad anticipatoria, ay, ya va a llegar la noche y ya entonces va a pasar que no voy a poder dormir. Entonces, todos estos ruidos en la noche, todos estos ruidos mentales van a dificultar pues ese poder descansar. También en la noche, pues puede haber menos serotonina y esto a su vez puede afectar la producción entonces de la tranquilidad, de la relajación y del sueño. ¿Qué más sucede en las personas mayores de 50 años? Bueno, decíamos la menopausia por la bajada de los estrógenos. Esto puede llevar también a la producción de sofocos, de sudoración nocturna que interrumpen el descanso. Esta bajada de estrógenos facilita también cambios en el ánimo y se puede producir ansiedad. La producción pues también de melatonina que decíamos que cae, todo esto entonces altera y facilita la ansiedad. Y en los hombres la andropausia, que es la disminución progresiva de la testosterona. Esto puede asociarse con mayor cansancio en el día, con cambios en el ritmo circadiano, también con más facilidad de que se presente la apnea del sueño, menos sueño profundo, mayor irritabilidad. Y todos estos cambios hormonales entonces facilitan definitivamente mucho más la ansiedad nocturna y mucho más en los mayores de 50 años. Entonces, ya sabemos, hay cambios en el cerebro, cambios en las hormonas, cambios en el ritmo de vida y todo esto va haciendo que se cambie el sueño también, que se hace más ligero, más fragmentado y todo esto empeora por las preocupaciones, las angustias nocturnas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, pues entender esto de la ansiedad nocturna, ¿cierto? Entender todas las causas para poder mirar, pues, qué podemos hacer frente a esas causas. Manejar los temas de salud que nos estén afectando, hipertensión, artritis, reflujo, apnea del sueño, que pueden empeorar la ansiedad y los problemas del sueño. Trabajar en todo lo que tiene que ver con el pensamiento, el miedo al futuro, la incertidumbre, que esto empeora más en la noche, entonces tenemos que trabajar sobre estos pensamientos, cuestionarlos, aterrizarlos y sobre todo pues encargarnos de lo que está más en el presente. Trabajar en disminuir el efecto que tiene la luz de las pantallas en la producción de la melatonina. Entonces, disminuir el uso de pantallas, sobre todo al caer el día, para que no nos afecte la melatonina. Ser cuidadosos con la cafeína, el alcohol, porque estos alteran el sueño. Revisar los medicamentos que estemos teniendo, pues para que estos no nos vayan a afectar el sueño y no automedicarnos tampoco para el tema de ansiedad o de sueño. ¿Qué estrategias pueden ayudarnos a disminuir la ansiedad antes de dormir? Uno, tener una rutina relajante antes de irnos a dormir. Dos, el uso de técnicas de respiración profunda que ayudan a calmar la mente. Tres, la meditación guiada que disminuye los pensamientos intrusivos. Cuatro, muchas veces la escritura nocturna de anotar pensamientos para liberar la mente es muy útil. Quinto, las prácticas de gratitud que ayudan pues a cambiar un enfoque de la mente para irnos a dormir como con una sensación de que sí hay cosas buenas, ¿no? Y que no todo es negativo. También disminuir o evitar las discusiones o temas estresantes en la noche, tratar de resolver las cosas más en el día. Leer un libro relajante en vez de estar consumiendo noticias ya en las horas de la noche puede ser muy útil también. Los sonidos relajantes que puedan ayudar a inducir el sueño o la música que nos gusta. Hacer relajación muscular para ir liberando todas las tensiones del día. Para mejorar el sueño, ¿qué más podemos hacer? Mantener regular el horario del sueño, tener exposición a la luz del sol en las horas de la mañana para que eso ayude a regular los ritmos circadianos, mantener pues en la noche ya la habitación oscura, silenciosa, con la temperatura adecuada, no hacer siestas largas, solo hacer una siesta, no más de 40 minutos en el día, eh, mantener la alimentación muy organizadita, con horarios y en la noche pues evitar las comidas pesadas, mantener bien hidratados, el hacer ejercicio y bueno, si ya persiste el tema de la ansiedad nocturna, el no poder dormir bien,
Entonces hay que consultar, porque si no, esta angustia de que ya va a llegar la noche, de que no voy a estar bien, pues nos va a descuadrar absolutamente todo. Espero pues que toda esta información te aporte, te sea útil, que pongas en práctica los hábitos para mejorar el sueño, para disminuir la ansiedad, eh, que puedas tener una buena noche, un buen descanso en general, porque de ahí va a partir ya no solamente que no haya ansiedad nocturna, sino también pues que podamos tener un buen funcionamiento en el día cotidiano. Eh, Soy Vicky Pérez, espero que tengas un lindo día en armonía y que tengas una muy buena salud y que sigas mi canal para que vayas aprendiendo cositas y tipsitos de bienestar y salud mental. Un abrazo y gracias por estar aquí.